Muy buenos días, mis amigos. Este es el programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala, desde Cayambe, Ecuador, a través de la radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Bueno, mis amigos, el día de hoy, 18 de mayo, estamos cumpliendo el programa número 20 de Ecos de la Ciencia. Y para ello, pues, hemos preparado un programa especial que pueda, pues, ser del agrado de ustedes y del interés. Mis amigos, vamos a revisar los temas importantes que han ocurrido en la semana última. Como siempre, editoriales que cubren los aspectos más importantes en lo que tenemos que ver, que son noticias internacionales y noticias del cantón. Así es que quiero empezar el editorial de esta semana con una noticia muy importante que pues se originó en la capital de los Estados Unidos y con un anuncio del presidente norteamericano Donald Trump. Él anunció la semana pasada que Estados Unidos estaba en marcha y que había iniciado lo que ellos llaman la Operación Velocidad de la Luz. ¿De qué se trata? Esta operación anunció hace unos días e indicó el presidente de ese país que es un esfuerzo masivo científico, industrial y logístico diferente a todo lo que este país ha visto y más grande desde el proyecto Manhattan. Si ustedes, mis amigos, no saben mucho de qué se trata, el famoso proyecto Manhattan fue ejecutado, o hasta ahora era el proyecto o la operación científica más grande que había realizado ese país, y lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y por varios años mantuvo en secreto a miles y miles de personas, especialmente científicos de todo tipo, para desarrollar la bomba atómica, que finalmente en el año 1945 fue utilizada en 2 ocasiones en el país de Japón para terminar la guerra. Pues ahora Estados Unidos se lanza en una operación de mayor envergadura, de mayor importancia que esa que se hizo para la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de esta operación es desarrollar, fabricar y distribuir una vacuna probada de coronavirus lo más rápido posible. De acuerdo al presidente, la meta es que para principios del año 2021 la vacuna esté en pleno proceso de producción. Este gran proyecto, según lo indica el gobierno norteamericano, reunirá a lo mejor de la industria y de la innovación de los Estados Unidos. Todos los recursos del gobierno y la excelencia y precisión del ejército norteamericano van a estar trabajando en esta operación. A este esfuerzo también algunos países del mundo desarrollado se están uniendo con científicos y médicos que están trabajando en diferentes opciones para la vacuna. Esta operación, según el gobierno de los Estados Unidos y su presidente, indica de que van a participar las principales agencias de investigación de los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud, que es uno de los centros de investigación médica más avanzados del mundo, solamente para que ustedes tengan una idea, este instituto es el que hace investigaciones de avanzada en términos de enfermedades raras, genéticas y de todo tipo. Tiene un presupuesto anual de $40,000 millones, es decir, casi el doble del presupuesto de Ecuador, y cuenta con 6,000 investigadores. Este instituto, que es de los Estados Unidos, va a poner un número importante de investigadores
en el trabajo de la vacuna. Y no solamente este instituto, también el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que es otro instituto de investigación, pero concentrado solamente en enfermedades relacionadas a las que estamos, a la que estamos enfrentando al momento. Este instituto, también les cuento, tiene un presupuesto de 12.000 millones de dólares y aproximadamente 4.000 científicos. Y una buena parte también estarán conformando y haciendo parte de esta operación Velocidad de la Luz. Solamente para comparar, les cuento que este instituto, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas basado en Atlanta, si lo comparamos con la Organización Mundial de Salud, es más o menos comparable en tamaño, porque el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es alrededor de 5.000 millones de dólares y tiene unos 3.000 científicos. Ustedes saben, si en caso no están muy enterados, el Ecuador, nuestro país, también tiene un instituto que trabaja y se relaciona con enfermedades infecciosas. Si han escuchado en la prensa, se llama el Instituto Nacional de Investigación Pública, INSPI. Es aquel que tiene el laboratorio más importante haciendo pruebas PCR. Solamente para contarles, el presupuesto del Instituto Ecuatoriano es de 10 millones de dólares, comparado con los 5.000 millones que tiene el equivalente en los Estados Unidos. Y por supuesto, el número de científicos trabajando en este instituto pues no llega ni a 50. Bueno, y hay también una tercera agencia de los Estados Unidos que va a ser parte de esta operación Velocidad de la Luz, y es la Agencia de Aprobación de las Medicinas y de las Drogas en los Estados Unidos. Asimismo, esta agencia tiene un presupuesto de 6.000 millones de dólares y aproximadamente 2.000 científicos. O sea que una buena parte de ellos también van a ser parte de este esfuerzo. Para información de ustedes, también nosotros en Ecuador tenemos una agencia equivalente, se llama la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Si ustedes quieren conocer, el presupuesto de nuestra agencia en Ecuador es de 20 millones de dólares y asimismo pues con un número muchísimo menor de profesionales. O sea, estas tres agencias, las más importantes de los Estados Unidos, más una combinación de institutos de investigación privados de las farmacéuticas, más el ejército norteamericano están formando parte de esta operación Velocidad de la Luz, la más grande esfuerzo de la historia de la humanidad para un esfuerzo con un objetivo científico sanitario que es el desarrollo de la vacuna. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta operación o esta operación de los que está llevando adelante los Estados Unidos? Ellos han indicado que primero han evaluado aproximadamente 100 vacunas candidatas de todo el mundo, es decir, han evaluado más de 100 vacunas o de 100 procesos de desarrollo de vacunas. De esas 100 vacunas, hasta la semana pasada, han identificado 14 que de acuerdo a esta operación a esta operación de los Estados Unidos, 14 son las más prometedoras. Y no solamente eso, están de esas 14 trabajando y trabajarán en las próximas días y semanas para escoger las mejores de esas 14 y se cree que van a quedar entre 3 y 5 opciones, las más prometedoras. Recuerden, el objetivo es encontrar una vacuna eficaz que pueda ser o que pueda tener una eficacia muy por encima del 90 y quizás por encima del 95%.
El gobierno federal va a apoyar y proporcionar todos los recursos necesarios sin precedentes para acelerar los ensayos clínicos de manera segura y avanzando a una velocidad récord. En el proceso, en paralelo, las farmacéuticas y el ejército norteamericano va a preparar toda la logística y todos los equipos o adecuar las fábricas para fabricar estas 3 a 5 vacunas más prometedoras. En otras palabras, van a gastarse todo el dinero necesario para estar listos para que para ellos, el momento que se apruebe la vacuna, ellos van a estar listos para producirlas. Por supuesto, en este momento no saben cuál es la más eficaz, cuál es la mejor, la ideal. Entonces, para no tener errores, para cumplir con las metas que ellos están proponiéndose, van a armar de 3 a 5 procesos de fabricación y logística, de tal manera que cualquiera de esos 5 que salgan seleccionados, ya una de las fábricas o de los van a estar lista para producirlo. Mire, es decir, esta operación, de acuerdo al gobierno norteamericano, es muy arriesgada, costosa, pero de esta manera se va a ahorrar enormes cantidades de tiempo. Y asimismo se van a ahorrar años de desarrollo y millones de vidas en caso de que la operación sea exitosa. Por lo general, mis amigos, las compañías farmacéuticas, una vez que desarrollan la vacuna y llegan a una versión exitosa, estas las ingresan a procesos de aprobación necesarias. Y una vez que las evalúa la agencia respectiva de los Estados Unidos, de cualquier país, las evalúa y determina que la vacuna es eficaz, recién ahí, entonces se ponen a armar la logística y adecuar sus procesos de fabricación de la vacuna. Y todo eso después para producir de manera masiva. O sea que todo este proceso, como dicen las noticias internacionales, podría llevar fácilmente más de 2 años. Entonces, en esta operación de la velocidad de la luz, el gobierno de los Estados Unidos lo va a hacer en paralelo. Mientras unos completan la investigación de cuál es la vacuna más eficaz, ellos estarán ya adecuando la logística y las fábricas para producir la vacuna. Como en este momento no saben, van a hacerlo como que si 3 o 5 opciones las pueden, para fabricar las 3 o 5 opciones. Por supuesto, llegará un momento, se cree, algún momento en los próximos meses, que solamente una será la mejor y sobre esa inmediatamente fabricarán. Esto eliminará, según el gobierno norteamericano, cualquier retraso innecesario y nos permitirá, según ellos, comenzar a proporcionar a los ciudadanos estadounidenses una vacuna probada y eficaz. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos asegura que desplegará todos los aviones, camiones, soldados y toda la logística necesaria para distribuirla primero dentro de lo que es los Estados Unidos lo más rápido posible. Y por supuesto, ellos indican que los países que trabajen con Estados Unidos también serán beneficiados, pues se les ayudará con la entrega de la vacuna, para lo cual esos países enviarían los aviones y barcos necesarios para recogerla. Esta operación a escala nunca vista antes va a costar, se calcula en términos de varias decenas de billones de dólares o de miles de millones de dólares. Quizás podría llegar a costar el equivalente del Producto Interno Bruto del Ecuador, es decir, fácilmente más de 100.000 millones de dólares. Esto incluye de que se podrá llegar a una solución de manera inmediata. Ahora,
Por supuesto, los científicos y observadores externos al gobierno de Estados Unidos no están muy seguros de que el gobierno norteamericano y el presidente Trump, de acuerdo a lo que de acuerdo a lo declarado, pueda lograr esta vacuna en el mes de enero del próximo año. Se cree, según los observadores y también pues expertos, de que esto va a tomar más tiempo. Sin duda, de todas maneras, lo que ellos creen es que este esfuerzo gigante, masivo y nunca visto antes, va a disminuir el tiempo de desarrollo de las vacunas y en el peor de los casos, si no es en enero del próximo año, en algún mes, quizás el próximo verano, ya tendremos vacunas fabricándose de manera masiva. Ahora, ya mirándolo esto desde una evaluación y crítica de geopolítica, no, sin duda, Estados Unidos quiere demostrar y quiere mantener su liderazgo geopolítico en el mundo. Quiere llegar primero con la vacuna y de esa manera, pues, determinar quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra, porque estoy seguro de que aquellos países, ¿no es cierto?, que apoyan o están en cooperación muy cercana a los Estados Unidos, serán los primeros beneficiados con esta vacuna cuando ya esté lista para ser distribuida a todos los países que están junto a los Estados Unidos. También los observadores internacionales indican que este esfuerzo que está haciendo los Estados Unidos es también para demostrar su poder y adicionalmente bloquear la creciente influencia de China en el quehacer mundial de la política y la economía mundial. Así es, mis amigos, este es la famosa operación velocidad de la luz. Veamos qué ocurre en los próximos meses. Estados Unidos, sin duda, hasta ahora el país más poderoso en términos científicos y económicos del planeta. Vamos a ver cómo les va. De todas maneras, pues, lo importante y lo positivo es que el esfuerzo para encontrar la solución definitiva y que es la vacuna está realmente en marcha y de manera muy seria y con ingentes recursos económicos, científicos, logísticos y de todo tipo que tiene el país más importante del planeta. Así es que estaremos comentándoles cómo va ese avance con respecto a la operación de la velocidad de la luz. Y cada vez que ustedes miren en las noticias internacionales, pues ya saben de qué se trata esta famosa operación. Luego les tengo otras noticias. Por ejemplo, hay una noticia del mundial del periódico The New York Times de los Estados Unidos. Nos indica que funcionarios chinos están preocupados por el resurgimiento del virus. Es más, la semana pasada pusieron en cuarentena a 8,000 personas y reintrodujeron medidas de bloqueo drástico en el noroeste de China, incluso cuando otras partes del país ya están abriéndose y están relajando las restricciones. Básicamente, este bloqueo se encuentra en la segunda ciudad más grande de la provincia de Jilin, que es en el noroeste de China. Se les ha prohibido a las personas salir de esa ciudad y es más, lo mismo que nos ocurre a nosotros, todas las personas que llegan a esa ciudad se les pone en cuarentena y a todas las personas que han salido de esa ciudad se las está buscando para hacerles las pruebas respectivas. O sea que pues China no es que ha logrado solucionar completamente su tema relacionado con la pandemia y ahora está trabajando muy duro
para disminuir o para bloquear este resurgimiento. Otra noticia interesante de la semana pasada y que pues comenté ya en el programa anterior es esta enfermedad rara, Kawasaki o relacionada Kawasaki, que pues más y más niños están siendo relacionados con esta enfermedad y con el COVID. Hasta el día de ayer, domingo, 137 casos de este síndrome inflamatorio en niños que está parecido o relacionado con el virus han sido identificados solamente en el estado de Nueva York de los Estados Unidos. A medida que aumentan los casos, las preocupaciones de las familias con respecto a sus niños va en aumento. Pues recuerden, los niños con esta afección inflamatoria tienen problemas del corazón y puede ser potencialmente mortal hasta la muerte. Lo que sí es importante indicarles es que un estudio que recientemente en la semana pasada fue publicado en la revista científica Lancet de Italia confirma y da evidencia sólida que este síndrome raro está relacionado con el virus. Por ende, entonces ya está confirmada la relación. Ahora el siguiente paso es determinar de los niños que son infectados qué porcentaje de ellos están teniendo este síndrome. Lo que yo les decía la semana pasada, si este síndrome se prueba y el porcentaje es importante, podría cambiar completamente la estrategia de apertura de clases de niños y jóvenes, porque podría ser fatal. Hasta ahora lo que nos dice el estudio es que hay la relación. Lo que no sabemos todavía es qué porcentaje de niños infectados toman o se enferman de este síndrome raro, que es básicamente una afección inflamatoria grave del corazón que podría ser mortal si no recibe tratamiento a tiempo. Luego, ya llegando a noticias locales, quería comentar un par de cuestiones que me han llegado y me han comentado amigos que escuchan y miran este programa sobre el uso del dióxido de cloro y sobre alguna hierba que también parece que está ayudando y que la está señalando un doctor que está en la, no tengo el nombre en este momento, pero es un doctor médico que trabaja con el Ministerio de Salud en la provincia de Tungurahua, en Ambato. En ambos casos, lo que están indicando los usuarios es que tanto el dióxido de cloro como esta hierba en forma de infusión están funcionando, están ayudando a los pacientes, los están curando en el caso de infección y a otros los están protegiendo. Una de las cosas que yo siempre he indicado en esto es que a mí me llama la atención de por qué es que tanto se habla de esto. ¿Y por qué es que los médicos y las personas que promueven este tipo de medicinas o que podrían ser como antibióticos o antivirales, por qué no piden que se hagan las pruebas clínicas formales para de una vez por todas formalizar estas medicinas, indicar cuáles son los beneficios, cuáles son las contraprescripciones, cuáles serían los aspectos que deberían tener cuidado y posiblemente qué cosas podrían funcionar mal si en caso se usa de más o se usa de menos? Estas pruebas clínicas ya tienen un protocolo estándar que lo pueden hacer las universidades ecuatorianas. Entonces, en vez de enviar y mandar anécdotas de más y más pacientes que están salvándose, que son muy buenas, ¿por qué no pedir de una vez? ¿Por qué no usar a nuestras universidades
para que hagan las pruebas clínicas formales de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y de una vez por todas aprobarlas con todas las formalidades que son del caso, indicando sus beneficios y sus contraprescripciones. Con esto resolveríamos mucho todos estos debates que aparecen constantemente en las redes sociales y todas estas incertidumbres que muchas personas tienen de sí o no tomar este tipo de medicinas. Así es que yo diría, nos falta un poco de seriedad y un poco más de actuar de manera entendiendo y creyendo en los procesos científicos, como lo hacen el resto de países, como lo están haciendo todos los países europeos, Estados Unidos. Yo les decía la semana pasada que entre 300 y 600 antivirales estaban siendo aprobados. Unos ya han indicado sus evaluaciones, otros no. Y entonces todo eso nos lleva a entender y saber cuáles valen y cuáles no valen. Así es que un poco yo diría que insisto en la necesidad de llevar adelante pruebas clínicas o ensayos clínicos formales siguiendo los estándares científicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Nuestras universidades tienen los profesionales suficientemente preparados para llevar adelante. Hagámoslo y así pues salimos de estas dudas. Ahora, les cuento, muchos países subdesarrollados en África, en Asia, están sacando una serie de medicinas milagrosas que dicen ya con esto ya se cura, con esto ya no hay problema, etcétera, etcétera. Es el mismo mensaje para todos y es parte de nuestro subdesarrollo de que en vez de seguir el proceso científico, pues llevamos y llegamos a anuncios para uso sin las pruebas suficientes y por ende pues muchas que no son válidas, las personas se creen y pueden terminar en peores condiciones o hasta perdiendo la vida. Así es que quizás en Ecuador logremos en cualquier opción de medicina que sea nueva o de las que hemos estado hablando, que se hagan las pruebas que son necesarias. Por último, quiero comentar el caso del señor en el Cantón Cayambe que murió la semana pasada. Originalmente hace una semana o casi 10 días que el señor ya murió, el COE cantonal anunció que posiblemente había muerto por COVID, porque las pruebas serológicas rápidas habían sido positivas y solamente esperaban la prueba confirmatoria. Recuerden, este señor estaba en camino a un hospital a Quito y murió antes de llegar. El señor había esperado más de una semana, como 10 días, el cupo de un hospital para recibir ventilador y entrar en una unidad de cuidados intensivos. Pero como no había cupo, como están casi copados y a máxima capacidad los hospitales en Quito, este señor esperaba en el hospital de Cayambe hasta que le dieron el cupo y pues en el camino murió. El viernes de la semana pasada, cuando el COE cantonal hace una rueda de prensa, anuncia que la prueba PCR, que es la prueba madre o la de oro, la que determina si tuvo o no el virus, salió negativa. Por ende, el señor no murió de COVID según la prueba y entonces, a pesar de que tenía todas las sospechas, a pesar de que tenía todas las pruebas rápidas, el señor no murió de COVID. A ver, quisiera un poco analizar más en detalle qué es lo que posiblemente pasó. Ustedes saben que cuando alguien se infecta del virus, del SARS-CoV-2, que lleva a la enfermedad COVID, que es los problemas en el pecho y en los pulmones, toma al menos unos 5 días. Recién después de ser infectado pasan 5 días y a los 5 días empiezan los síntomas. Yo no creo que este señor inmediatamente le aparecieron los síntomas, informó y se hizo el tamizaje y fue al hospital o llamó para ver qué pasaba. Seguramente
al principio, al ver cómo iban los síntomas, esperó un par de días y quizás después indicó e informó de que estaba con estos síntomas. O sea que ya desde el momento que se infectó, seguramente ya habían pasado 7 u 8 días. Empieza su vía crucis, le hacen la prueba rápida y sale positiva, le ponen en confinamiento y le dicen ahora, y el señor a medida que pasaban los días se iba agravando. Como se va agravando y tiene que esperar 10 días más antes de ir a Quito, que le abra un hospital, ya habían pasado desde que le identificaron los síntomas 18 días, desde que le identifican los síntomas. Y a eso añadamos los 7 días adicionales desde que empieza la infección. O sea que recién el señor, después de que es infectado, y el momento que está viajando a Quito, posiblemente ya habían pasado 25 días desde que le pasó la infección. Antes de salir a Quito, le hacen de nuevo la prueba rápida serológica y de nuevo encuentran que hay anticuerpos M o IgM, que son anticuerpos de corto plazo, es decir, mientras estos anticuerpos empiezan a aparecer, mientras todavía el virus está activo. Entonces todo hacía indicar que tenía y había sido infectado por este virus. Cuando ya va a Quito y se muere del camino, me imagino que pues regresa el cuerpo o ya pues el señor muerto regresa y le toman la muestra y mandan recién a Quito para que le hagan el PCR para confirmar si él estaba o murió de COVID. Y resulta que pues el resultado es negativo. Pero des en cuenta que el resultado o la prueba se hace después, mínimo de 25 o más días desde que se infectó. Y de acuerdo a cómo es el ciclo de vida de este virus, ustedes saben que el virus se mantiene activo entre 20 y 25 días. Entonces, ¿qué si ocurrió lo siguiente? De que cuando ya le toman la prueba, cuando el señor ya está muerto y le toman la prueba, ya había terminado el ciclo de vida del virus y ya entraba a una situación de que el virus ya no estaba activo. Le toman la prueba y pues resulta negativo. En otras palabras, este tipo de situaciones no solamente pasó en Cayambe, ha pasado también en Guayaquil y en otras partes, que debido a los problemas que tiene el país de ineficiencia en la rapidez de la toma de pruebas, de la falta de capacidad de hospitales, porque pues están llenos debido a la poca capacidad que tienen, el proceso de toma de pruebas lleva demasiado tiempo. Y al llevar demasiado tiempo podemos llegar a conclusiones que podrían ser equivocadas. Seguramente tenemos en otras partes del país que muchas personas que tuvieron todos los síntomas al final resultaron negativas, no porque no lo tuvieron, sino porque las pruebas se tomaron demasiado tarde. Quizás es el caso de este señor, nunca lo sabremos. Pero esto es interesante quizás para estudios futuros en las universidades de cuántos casos se dieron de esto, porque en realidad lo único que estamos haciendo es que las estadísticas de muertes del COVID no son las reales, no son los números reales, sino están por debajo de la realidad. Y este señor que murió en Cayambe va a terminar indicándose de que murió por otra situación y por falta de atención hospitalaria. Pues así las cosas, mis amigos, es parte de las ineficiencias que tenemos en todo este proceso de la pandemia. Y claro, lo único que queda es a las autoridades de Cayambe y al ministerio y a los oficiales del Ministerio de Salud y del Hospital de Cayambe de que se tomen las pruebas de manera pronta, de tal manera de que pues no tengamos estos casos y podamos conocer en realidad
de que las personas están enfermando o hasta muriendo.